Con el gusto de siempre, les doy la más cordial bienvenida al canal de todos ustedes de Frente y Claro, donde analizamos la realidad del México de hoy, compartiéndoles el tema, los López y su ineptitud ante el coronavirus. Por ello pregunto, ¿fracaso o triunfo en la pandemia? Versa un dicho y dice bien, a explicación no pedida, culpa de partes. Ante la temible y devastadora pandemia del coronavirus en México, López y su incondicional López-Gatell, más conocido como el Chimoltrufio, han declarado una y otra vez que la pandemia en México ya se domó, que está perfectamente controlada. Sin embargo, ambos están en el colmo supremo de la estolidez. Uno, por su oceánica ignorancia, a través de la cual afirmó que el coronavirus ni a gripe llegaría, y el otro, que con su cúmulo de conocimientos y arrogancia, arrastrándose hasta llegar al servilismo de aplanar 2 veces la curva de contagios como su jefe se lo ordenó, ya que a él le urgía salir a sus eventos de campaña, que miente llamándoles giras, para verlo de su refinería y arrancar su ocurrencia destinada al fracaso llamado Tren Maya. Vayamos a su ineptitud. Como todo mundo sabe, para la pandemia del coronavirus no existe todavía una vacuna ni un medicamento en específico que lo cure o controle. Bajo esta característica fundamental, todos los países en el mundo enfrentamos a este virus dando diferentes respuestas. En esa línea, López tenía y tiene la obligación y responsabilidad de cuidar la salud de los mexicanos, y para eso supuestamente se preparó, habiendo tenido un margen de casi 2 meses y medio, pero como es ampliamente conocido, todo se dejó hasta el final y se hizo pésimamente mal. El objetivo era solo uno y fundamental, salvar vidas ante un mal tan contagioso y letal al no existir vacuna ni medicamento. Todo se centraba en el único punto posible, reducir el número de contagios. Esto era un concepto por demás coyuntural, pues cualquier profesional de la medicina en el país sabe que México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo por personas obesas, hipertensas y diabéticas, lo cual significa un agravante para cualquier que se contagie de coronavirus. No había que pensar mucho. O reducíamos el número de contagios o se agravaría el problema. No teníamos otra alternativa. Los mexicanos que sí pensamos esperábamos medidas como las de hace una década. El uso de cubrebocas, cercos sanitarios en las terminales de todo tipo de transporte, pruebas masivas de detección de la enfermedad. Inclusive la Organización Mundial de la Salud lo solicitó hacer. Centros de aislamiento, atención y seguimiento de contagios. Esperábamos y deseábamos que el gobierno llamara a todos los especialistas, inclusive al premio Nobel que tenemos orgullosamente mexicano, para trabajar juntos y dando respuestas adecuadas y contundentes, pues en México hay científicos de primer nivel. Pero antes, al contrario, el Chimoltrufio López-Gatell ha dicho una y muchas veces que ninguna de las medidas antes señaladas son efectivas, aunque en otros países se han aplicado con excelentes resultados. Ante tal situación, México hoy es un caos. Cada gobierno estatal ha tenido que hacer lo que ha podido y lo que ha considerado conveniente, ante la falta de un programa, de una estrategia de salud nacional que no quisieron o no supieron aplicar en la administración de López. Para el Chimoltrufio López-Gatell, según él, había que esperar los contagios para aplicar la prueba de detección de contagio. Si el sujeto presentaba los síntomas y atender los casos graves en los hospitales, aunque él sabía perfectamente que solo se dedica a administrar defunciones. Al no existir, como lo hemos señalado, vacuna ni medicamentos contra este mal, pero ni siquiera para la administración de defunciones sirve, toda vez que el número de fallecimientos por coronavirus no le coinciden con las actas de defunción.
Hoy en México, más de 38,000 familias están de luto, al igual que una vez más de 100 infantes que han perdido la vida, ya no están con nosotros. Mientras los López se refieren a los difuntos como si hubieran sido muebles u objetos que no tuvieran anhelos y mucho menos esperanzas. Lo peor es que los contagios van a lanza y López diciendo que salgan sin miedo, sin existir en el país una política real, uniforme y coherente de salud nacional para enfrentar la pandemia. La Organización Mundial de la Salud le ha hecho a México, entiéndase a López, 2 llamados para que en México se hagan pruebas y no levantemos la cuarentena a ojos cerrados y sin ningún control. La Asociación Interamericana de Salud también nos ha solicitado medidas únicas y uniformes y no que cada quien haga lo que quiera. Ahí están las llamadas publicadas en los diarios nacionales e internacionales. Sin embargo, López y el chimoltrufio López-Gatell presumen que México se preparó para enfrentar la pandemia y hasta se ponen choquis cuando se les señala con sus propios datos que a diario reportan que México es el 4º país en el mundo con mayor número de muertos por coronavirus. Y más pierden el control cuando con sus mismos datos se les hace una simple división, mostrándoles que el índice de letalidad del coronavirus en México es del 12.2 y que en el mundo el promedio es del 5.1. ¿Y qué decir del doctor José Luis Alomía, uno de los subordinados, por no decir lacayo del chimoltrufio López-Gatell, a quien hubo que explicarle que de cada 100 contagiados en México, 12 fallecen irremediablemente? Nos preparamos también que México es uno de los países donde el índice de contagiados y muertos del personal pertenecientes al sector salud es de los más altos del mundo. En 19 estados de nuestra República, en más de 63 hospitales estatales y de primer nivel, hay carencias de cubrebocas, de guantes, de batas y enseres médicos, pero los doctores y personal salen a protestar, según los López, sin tener razón. Que conste, son datos emanados del Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Hacienda y del INSABI. Nuestra preparación en el sector salud es tan inmejorable que en enero de este 2020 los padres de niños con cáncer protestaron en las calles por la falta de medicamentos para sus hijos. Hoy, a 6 meses después, en julio del 2020, seguramente esos padres no tienen nada que hacer porque han vuelto a las calles a protestar y a exigir lo mismo. Por ello le pregunto a López, ¿tiene otros datos? ¿O los datos del chimoltrufio López-Gatell son neoliberales? Estimados amigos, analicen cómo Morena y López resuelven los problemas de salud de México, con la profunda ignorancia de un López que con estampitas detiene la pandemia y con el servil de López-Gatell, más de 38,000 muertos que por toda su vida llevarán en sus conciencias, la cual espero que tengan por su inmensa falla en enfrentar la pandemia. Descansen en paz los que ya han fallecido y los miles que aún faltan por fallecer. Por ello insisto en preguntarles a los 30 millones de ilusos que lo hicieron ganar, ¿ese es su cambio prometido? ¿Para eso votaron por López y Morena? ¿Seguirán apoyándolos? Agradeciéndoles su atención, los invito a suscribirse al canal para que sigamos analizando la realidad del México de hoy, deseándoles una excelente semana.